24 Debates. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos en el canal 24 Horas para conocer, para debatir entre los candidatos y candidatas que van a competir el próximo 7 de mayo para ser parte del Consejo Constitucional. Serán 50 consejeros que van a tener, además de los escaños reservados, que todavía no sabemos cuántos van a ser, que van a tener la misión de redactar un nuevo proyecto constitucional. Hoy día tenemos a dos candidatos de la región metropolitana. Recordemos que la región metropolitana tiene 5 cupos, es decir, elige a 5 consejeros constitucionales. Vamos a hablar del medio ambiente, de ecología y derechos de agua en la nueva constitución, y para eso nos acompañan hoy día Eleonora Espinosa, candidata a consejera del Pacto Chile Seguro, es de Renovación Nacional. Eleonora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Recordemos que el Pacto Chile Seguro reúne a los partidos UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Y a este otro lado tendremos a Andrés Sepúlveda, candidato a consejero del Pacto Todo por Chile. Él es del Partido Radical y el pacto agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Partido Radical y PPD. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les explico la dinámica, ¿cierto?, de cómo vamos a usar el tiempo. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos, es como una bolsa de minutos, que son 9. Cada uno de ustedes tiene una tablet, ¿cierto?, ahí en su podio, donde aparece el número 9. ¿Correcto? Sí. Eso es correcto, ¿cierto, Eleonora? A mí dice 5:59. Ya está el tiro. No, pasándose de lista, Eleonora. Sí. No, ya los revisamos y tenemos 9 minutos que se van a ir descontando a medida que ustedes van a utilizar esos minutos. También se va a ir reflejando el tiempo en la pantalla, ¿ya? Yo les voy recordando. Por lo tanto, ustedes administran su tiempo mientras, con respuestas más cortas, vamos a poder intervenir más y pasar por una mayor cantidad de temas, porque este tema es muy apasionante, por lo menos levantó muchas pasiones en el proceso constituyente anterior. Vamos a hablar, partamos por el agua. ¿El agua tiene que ser un derecho garantizado en la Constitución, Eleonora? Yo creo que sí, debe ser un derecho garantizado, pero más allá hay que consagrarlo como un bien nacional de uso público, cosa que hoy día está solamente en el Código de Aguas, pero no establecido en la Constitución. Ya, o sea, debe definirse en la Constitución, el agua es un bien nacional de uso público. Exactamente. Andrés, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la idea de que sea consagrado como un derecho humano el agua. Eso es lo que básicamente hacen las constituciones modernas, porque el agua propiamente tal como recurso hídrico ya le pertenece a todos los chilenos. Lo que es derecho de propiedad, de acuerdo al modelo constitucional que nosotros tenemos, es en los derechos de aprovechamiento de agua. Ya, vamos a ir a eso, pero debiera, por ejemplo, antes de los derechos de agua, ¿cierto?, de aprovechamiento de agua, debiera el nuevo texto legal asegurar que todas las personas cuenten con un acceso adecuado al agua. Así es, esa es la idea de que sea un derecho humano. Exactamente. ¿Tú coincides con eso? Sí, estamos coincidiendo con eso. Partimos bien. Ya, ¿y qué significa un uso adecuado? Porque yo les digo uso adecuado. Significa, por ejemplo, que no haya camiones de aljibe abasteciendo una comunidad. Es que debe haber camiones de aljibes, porque efectivamente no a todos los lugares va a poder llegar el agua con una infraestructura pero propiamente no para llegar sacar. a todas partes el agua debiera potable, llegar a todas digamos, partes, como la tenemos todo aquí en la región metropolitana. Por supuesto, ¿O pero yo creo que en la realidad vamos a ver igual camiones aljibes llegando a localidades aisladas, localidades donde no se puede implementar una infraestructura, va a llegar en camiones aljibes. El problema es que tiene que llegar el agua. De eso nos tenemos que asegurar. ¿Andrés? Sí, en el sentido de que no es posible que no existan personas con acceso al agua. Pero eso ocurre hoy día en nuestro país, pese a que digamos, el acceso al agua potable es enorme en nuestro país comparado con otros países latinoamericanos, pero hay todavía sectores y sectores no tan aislados que se están abasteciendo hoy día, y no todavía, a raíz de la sequía, que hoy día se abastecen con camiones de aljibe. Sí, no, estamos de acuerdo con esa realidad. Pero lo que yo digo es, en la Constitución, cuando digamos, si es que ustedes dos están de acuerdo, ¿cierto? Si es que ustedes son elegidos el próximo 7 de mayo, van a optar o van a empujar que diga en la Constitución que todas las personas deben contar con un adecuado acceso al agua. ¿Es el camión de aljibe un acceso adecuado al agua? O sea, no es lo ideal, pero si hay una persona que no tiene acceso a otra forma, el Estado debe garantizárselo. Y si eso significa llevarle agua en camión aljibe, tendrá que hacerlo. Eso es lo importante. Ya. Vamos a los derechos de propiedad, derechos de uso del agua, que es probablemente la parte más controvertida. La comisión de expertos, que es la que está trabajando ahora en un anteproyecto, sí, ¿cierto?, sobre el cual ustedes, si son electos el próximo 7 de mayo, van a trabajar,
reconoce el derecho al agua, pero no habla de propiedad, o no se han manifestado al respecto. La Constitución actual que tenemos en nuestro país garantiza los derechos de propiedad del agua. La pregunta es, ¿debieran respetarse los derechos de agua vigentes actualmente, Andrés? Yo creo que el problema no son los derechos de aprovechamiento de agua en rigor, o sea, esto es muy anómalo, solamente Chile lo tiene y es una tragedia que se haya consagrado, pero hay otras formas de resolverlo. Lo importante es consagrar que la autoridad en momentos de crisis hídrica tenga el derecho a generar una gestión en el agua, tener injerencia en cómo se distribuye el agua y, por ejemplo, si eso significa de alguna forma poner restricciones a los derechos de aprovechamiento de agua consignados, que lo haga cuando hay situaciones de emergencia. Ya, pero ¿debieran respetarse los actuales derechos de aprovechamiento de agua, los vigentes? Los que tienen hoy día los agricultores, la mayoría son agricultores. O sea, también hay minería, etcétera, pero... Sí, te entiendo. Es que la situación ideal sería que las personas no detentaran como derecho de propiedad, derecho de aprovechamiento de agua. Lo adecuado sería la expropiación. Sin embargo, no es viable económicamente. Pero lo importante es que los derechos de aprovechamiento de agua no generan problema cuando hay abundancia del recurso hídrico. El problema se genera cuando hay escasez. Y cuando hay escasez, lo que hay que generar es que el Estado tenga la atribución de generar esa gestión pública de los derechos de agua. Y si eso significa proporcionar esos derechos, que lo haga, porque es una situación de emergencia y una situación particular. Eleonora. A ver, lo último que dijo es una situación de emergencia, pero yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico de qué es lo que hablamos cuando hablamos de escasez de agua, porque no es lo mismo hablar de escasez de agua en el norte que en el sur. Entonces yo creo que hoy día, si vamos a escribir una nueva constitución y hay derechos que ya son adquiridos, como el derecho a la propiedad del agua, yo creo que hay que respetarlos de todos modos, porque precisamente eso fue uno de los errores que se cometió en la convención anterior, querer quitar estos derechos y habló de expropiación, también se habló acá, yo creo que no corresponde. Si hay alguien que tiene ¿Estás derecho, de acuerdo? no, Dice Andrés, no estoy de acuerdo. ¿es viable económicamente? Sí. Pero si fuera viable económicamente, ¿tú estarías de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en expropiar derechos ya adquiridos. Aunque agua. sea en virtud, por ejemplo, de la sequía. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un lugar, una ciudad, un pueblo, donde la gente no tiene agua para tomar, pero sí hay un agricultor que tiene derechos de agua para regar sus plantaciones? Es que, insisto, por eso tenemos que hacer bien el diagnóstico de qué hablamos cuando hablamos de escasez de agua. Y nosotros, en materia constitucional, debemos de dejar consagrado, 1, que el agua debe ser un bien nacional de uso público. ¿Ya? Y 2, tenemos que preguntarnos cómo está la gobernanza del agua. Y 3, cómo esa agua el Estado se va a hacer cargo de llegar con agua a todos los lugares de Chile. Ya, pero lo que dice Andrés acerca de que si en caso de emergencia, o sea, donde hay un lugar donde no se está llegando con agua a todos los lugares, se le tiene entonces que, no sé si la palabra no es quitar, ¿cierto? Pero restringir. Claro, restringir ese uso sobre el cual tiene propiedad, derecho a propiedad, sí. Ese agricultor o agricultora, se le tiene que restringir para darle acceso al agua potable a la gente que vive ahí. Es que ahí está planteado de otro modo, porque en caso de emergencia efectivamente se puede restringir, pero si hablamos de expropiar, creo que en ningún caso los derechos que ya son adquiridos se pueden expropiar. Ya. Andrés, ¿tú estarías por expropiar si es que económicamente fuera viable? Sí, pero hoy en día el problema de esto es que el Estado, digamos, tendría que desembolsar una burrada de plata. Una burrada de plata, sí. Con el nivel de necesidades que se tienen. Lo que pasa es que nosotros establecimos en los años 80 este modelo y este modelo hoy en día es muy caro retroceder. Somos los únicos en el mundo que lo tenemos, pero ya no podemos volver atrás porque es inviable económicamente. Pero hay que ser pragmático. Hay situaciones de crisis hídrica en ciertos lugares del país, a lugares que no son tan restringidos, son bastante amplios. El centro norte y el norte grande tienen problemas de acceso al recurso hídrico en forma importante. Y es allí donde el Estado tiene que tener la autoridad, el poder, la fuerza para asegurarle a todas las personas el acceso al agua. Y ojalá priorizar el uso para recuperar suelo y tener suelos fértiles, pensando en los próximos 50 años, que va a ser un mundo mucho más hostil que el de hoy día. Ya, pero ahí no hay una contradicción entre recuperar el agua, porque en el fondo la disyuntiva que se da en algunos sectores en la zona norte de nuestro país es entre la población y el agua potable para tomar, digamos, de consumo humano versus el agua para regar plantaciones. Entonces, la pregunta, cuando tú dices, bueno, recuperar terrenos para poder regarlos, para poder tener, ¿cierto?, agricultura. Claro. Pensando sobre todo, no sé, la crisis alimentaria, etcétera. Ya, pero eso significa utilizar agua para
las plantaciones para el sector agrícola versus Claro, para el consumo cuando humano. tú tienes sector en Cuando hay que que está elegir. muy restringido, Sí. muy Es que ese es el restringido el problema acceso que al hay agua, en el sector obviamente hay que mantener el consumo al agua humano como una prioridad. El Estado debe hacerlo. Ahora, el Estado también puede, y se puede incentivar que el Estado haga inversiones, aliado con privado, lo que sea, en, por ejemplo, plantas desaladoras. Exacto, Que son y otra entregarle fórmula para más garantizar recursos el agua. hídricos al suelo. Y de hecho, en parte va a ser la política y que debería discutirse en el próximo proyecto de Constitución, porque hay que recordar que hay un borde incluido que tiene que ver con el deber del Estado de conservar y proteger el medio ambiente y su biodiversidad. Y cuando hablamos de su biodiversidad, esto implica también o toca directamente al agua, porque es el agua lo que permite la vida, la generación de ecosistemas. Bueno, Eleonora. yo también creo que en ese punto estoy de acuerdo porque es una responsabilidad de todos finalmente cuidar el agua. Y creo que cuando hablamos de derecho de agua también hablamos del deber del Estado de garantizar el agua. Si no puede llegar el Estado a través del Estado mismo, con los programas que tiene a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y todos los programas que hay en distintos ministerios y subsecretarías, tiene que existir una alianza público-privada para que efectivamente pueda llegar. Y volvemos atrás, si es con camiones aljibes, si es con infraestructura, pero el agua tiene que llegar a todos los lugares de la población. ¿Y tiene que ser prioritario primero el acceso, digamos, el consumo humano Tiene que ser prioritario. versus la agricultura, por ejemplo? Tiene que ser prioritario, porque una cosa también lleva a la otra. La agricultura, a ver, ¿para qué se usa hoy día la agricultura? Para regar plantaciones, y son las plantaciones que finalmente nosotros también gozamos y usamos. O sea, esto es un círculo, no es una cosa y otra cosa. Todo creo que es importante que nosotros en la medida que corresponda podamos utilizar el agua, cada cual con reglas claras. Ya, solo para que quede bien claro las posturas de los dos, les voy a recordar que les queda, mire, casi lo mismo, ¿cierto? A Eleonora le quedan 6 minutos, Wow. a Andrés... ¿Sí? 6 minutos, ¿o no? Sí. 6 minutos, 6 sí, minutos, 6 exactamente. minutos. Y 6 minutos con 3 segundos, Andrea. Así que están prácticamente empatados en cuanto al tiempo. En el proyecto, en el borrador constitucional que fue rechazado, ¿cierto?, el pasado 4 de septiembre, este fue un tema muy discutido. Sí. Y lo que se proponía ahí era... básicamente quitar el día que se aprobara la Constitución, al día siguiente se terminaba, más allá de que en varios otros puntos había transiciones, acá se acababan los derechos de agua vigentes y empezaba un proceso que era de autorizaciones de agua, de uso de agua, ¿cierto? Un agricultor, por ejemplo, que tiene un predio, ya ese predio perdía el valor por el derecho de agua que tenía y tenía que pedir autorización. ¿Ustedes estaban a favor o en contra de ese sistema? De ese sistema me parece que era conflictivo, iba a producir precisamente litigios en tribunales con respecto a si había o no había expropiación. Yo creo que era inconveniente. Es mucho más fácil decir que cuando hay escasez, la gestión del agua pasa al Estado, pudiendo tener, así, al igual como un estado de excepción, la facultad de poder restringir el derecho de los particulares. Y eso tiene que quedar escrito en la Constitución. Puede quedar planteado como una idea en un párrafo a propósito del agua. Eleonora, esa parte, ese en caso de emergencia, en caso de disputa, digamos, de derechos entre dos personas. Sí, yo creo que O entre personas y la efectivamente agricultura. Estamos frente a un proyecto de constitución que se rechazó precisamente por temas como este. Que si alguien tiene, y lo dije desde el principio, si alguien tiene un derecho adquirido, no podemos expropiar ese derecho. La convención anterior, la constitución Sí, pero Andrés anterior... no está proponiendo sí, la pero expropiación. lo que pretendía era generar este permiso del que tú Sí, no a estás... las autorizaciones. Las autorizaciones, pero las autorizaciones son permisos precarios, que finalmente el Estado decide cuándo te lo quita y cuándo no te lo quita, cuándo lo otorga. Me pongo un poco tartamuda porque se me seca la boca. Pero lo importante... agua ya, sí, ¿no? tengo Ya. agua aquí, muchas gracias. Lo importante es que hoy día quede consagrado como un derecho de propiedad, salvaguardado como aquello y no solamente como un mero permiso, porque el permiso finalmente, si tú tienes un permiso, va a depender también de la autoridad de turno y la infraestructura que tú puedas hacer, la inversión que tú puedas hacer respecto del agua, no la vas a poder hacer a largo plazo, sino que debería ser solamente en 4 años, 2 años, y la verdad es que nadie hace una inversión en el corto plazo si es un agricultor. La incertidumbre, que también es un incertidumbre, gran tema, ¿cierto? exactamente. Voy a tomar Hablemos agua. de la energía. Adelante, toma agua, por favor, Eleonora. Otra cosa, un derecho nuevo que se reconocía en el borrador de nueva Constitución que fue rechazado es el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Les pregunto, ¿debe la nueva Constitución garantizar el derecho a la energía? Y si es así, ¿qué significa? ¿De qué manera? ¿En qué se traduce? La verdad es que yo estoy apostando a generar una conversación que nos tienda hacia un proyecto más bien de carácter minimalista. ¿Ya? Yo no, Y esto ya es
ampliar Exacto. demasiado los derechos. Exacto, y no al catálogo. Cuando decimos que tenemos que reconocer un Estado social y democrático de derecho, ya sabemos que tenemos que hacernos cargo de un catálogo de derechos que hay que priorizar, en los cuales el Estado va a tener que poner los ojos, los pies, el esfuerzo, la fuerza, la voluntad sobre ellos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el derecho a la vivienda, ¿ya? Y que sabemos que cuando estandaricemos el derecho a la vivienda, obviamente ahí viene lo que tú acabas de señalar, Constanza, a propósito de un derecho mínimo vital de energía para efectos de hacer, porque hoy en día entendemos que para que las personas se desarrollen necesitan acceso al internet, a la electricidad, en fin, hay un montón de cosas que resuelven la vida y que mejoran el estándar y calidad de vida. Por lo tanto, obviamente se tiene que estar, pero yo no lo pondría expresamente. Yo estoy de acuerdo con eso, porque lo que no puede pasar en esta ocasión es que nosotros otra vez volvamos a lo que se rechazó y empezar a poner dentro de este marco constitucional todas las cosas. Y creo que hay que establecer prioridades y poner solamente aquellas cosas que están establecidas hoy día en este marco, en los bordes, y para eso el agua es algo fundamental. Los dos coinciden en que el antiguo, el borrador que fue rechazado, era un borrador maximalista. Sí, era máximo. Sí, Ya. absolutamente. Y los dos están por ahora un proyecto minimalista. Es que un proyecto... disculpa. Un Sí, proyecto... no, pero es que como ya lo habías dicho, Sí. Andrés, por eso le Sí, preguntaba a Leonora. sí, estoy de acuerdo con un proyecto minimalista, porque además la gente se dio cuenta que no es necesario instalar todo en una constitución. Hay cosas que le corresponden después al legislador para aplicar la ley. ¿Andrés? Es que iba en la misma dirección. Un proyecto minimalista va a generar siempre más consenso. Podemos ponernos de acuerdo en aspectos mínimos. Y obviamente el tener un texto maximalista también significa desconfiar un poco del legislador. Yo creo que los congresos del futuro tienen que tener el espacio amplio para efectos de adaptarnos a las nuevas realidades. Ya, a ver, vamos con los glaciares, que fue otro tema también de discusión en el proyecto anterior, ¿cierto? Nuestro país tiene una superficie glaciar de 23.000 kilómetros cuadrados. ¿Debe comprometerse el Estado de Chile en su Constitución a proteger los glaciares, Andrés? Sí, indudable. Eso yo sí lo pondría. Estamos de acuerdo en muchas cosas, porque ¿Y yo en también esto estoy de también? acuerdo. Sí, claro. Oye, pero hay que está. proteger los glaciares. Están por la misma, va a ser súper fácil. Si los dos son elegidos, va a ser súper fácil. Bueno, este esa es trabajo. la idea, que en esta constitución estemos todos como más, con puntos de vista más acordes a Y la te vez digo anterior. más, A no, ver. no es razonable que hoy en día no sea delito afectar un glaciar. Ya, y hablando de los glaciares, ¿qué pasa con la minería? Cuando los proyectos mineros afectan de alguna manera los glaciares. Y les doy el caso concreto, que eso era uno de las suspicacias de quienes estaban en contra de la aprobación de la minera Los Bronces Integrados, ¿cierto? De la extensión de esa minera que se aprobó recién por parte del Comité de Ministros. Todavía falta otra instancia. Pero uno de los argumentos, además de la contaminación atmosférica, de los argumentos del sistema de impacto ambiental, era también la posibilidad de afectar glaciares. ¿Qué les parece que se haya aprobado por parte del Comité de Ministros? Uy, súper compleja la pregunta porque la respuesta no es sencilla. A ver. La minería en particular, la que está desarrollando Los Bronces, que es de cobre, Sí. es una minería que el día de mañana va a resolver un montón de problemas medioambientales, porque con cobre y con litio nosotros hacemos batería eléctrica y eso sustituye obviamente los combustibles fósiles, lo cual tiene un impacto positivo y si nosotros queremos... Además de dar trabajo y ser una tremenda inversión. Indudable, digamos, y pero tiene un otras impacto cosas. en el medio ambiente. En ese sentido yo creo que tiene que ver la ponderación de daño versus ganancia y en particular a largo plazo la evaluación final. Pero por ejemplo había otra minería que no la nombraste, que era de oro, que también afectó un glaciar acá en la región metropolitana. Pero el oro no nos va a servir el día de mañana para resolver los problemas medioambientales. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser completamente distinta, por lo menos desde la perspectiva de la autoridad. Por lo tanto, en el tema de los bronces, yo creo que tenemos que darle espacio al desarrollo de la minería del cobre, porque va a ser una minería que el día de mañana puede salvar al planeta. ¿Eleonora? Yo creo que ¿Tú todos estás los de proyectos... acuerdo Sí, estoy de acuerdo, con la pero además... argumentación también de por qué hay que aprobarlo? Sí, porque todos los proyectos finalmente van a tener externalidades negativas y positivas. Yo creo que la inversión es importante y además del trabajo que va a dar también no es menor. Por lo tanto, estoy de acuerdo. 4 minutos exactos le quedan a Leonora Espinosa y a Andrés Sepúlveda le quedan 3 minutos con 26 segundos. Hablaba un poquito más. Bueno, estamos hablando del tema de la minería. Está siendo tema en este minuto, Sí. ¿cierto? La minería no metálica, concretamente el litio, ¿cierto? Y en el proceso constitucional anterior
Uno de las iniciativas popular de norma que tuvo voto y que fue aprobada en un principio por la Comisión de Medio Ambiente, después fue rechazada, todos sabemos lo que pasó, pero decía lo siguiente: la renacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro, y se ponía fin a las concesiones, todas las concesiones que rigen, incluidos los permisos vigentes. ¿Qué les parecía a ustedes esa iniciativa popular de norma, Andrés? En particular no estoy de acuerdo con la renacionalización en el sentido de expropiar la faena industrial, propiamente tal, la empresa, a modo general. ¿De qué nacionalización sí estarías de acuerdo? No, es que no es necesario hablar de nacionalización en materia de minería, porque todos los minerales son de todos los chilenos. Chile, pues, sí. Exacto. Claro, o sea, no es necesario... Cuando se habla de renacionalización en ese proyecto se está hablando de la industria. De la industria. No de las minas. Exactamente. Y por eso lo que se planteaba era poner fin a las concesiones, porque lo que tiene la industria, en el caso del cobre, no del litio, cierto que no es concesionable, y también del oro, son concesiones para explotarlo. Exacto. Y eran esos proyectos los que buscaba renacionalizar. Sí. Claro. ¿Tú estás en contra de eso? En contra. ¿Eleonora? Yo estoy en contra. Hay que preguntarse si el Estado es capaz de hacer todo ese trabajo solo, y creo que no es eficiente. Por lo tanto, creo que no estoy de acuerdo con lo Yo que estoy en contra de esa idea de que el Estado no es eficiente, ¿eh? Yo creo que es un error, es un sesgo ideológico por parte de la derecha en general. Tú tienes empresas como Metro que funcionan bastante bien y tú ves la red metropolitana de transporte superficial en la región metropolitana y funciona mucho peor, es una industria muy subsidiada y está en manos de privados. Esa idea de que todo lo estatal es malo es un error. Banco Estado, si no fuera por Banco Estado y su red, Chile no estaría bancarizado. Entonces hay que darle, las empresas chilenas son buenas, las que son estatales, hay muchas que funcionan muy bien y hay que perder ese sesgo. Codelco lo ha hecho bien, es una de las mineras más importantes del planeta. Entonces, ojo con ese sesgo, eso solamente. Ya, y en ese sentido, siguiendo, me agarro de ahí, digamos, para preguntarte, en la Estrategia Nacional del Litio propuesta por el gobierno, presentada el viernes pasado, ¿tú crees que está bien entonces que el Estado, a través de ENAMI, a través de Codelco, sea controladora, por diferentes fórmulas, digamos, sea controladora de los futuros proyectos y de los actuales proyectos de litio? ¿Tú crees que el Estado puede garantizar hacerlo mejor que lo que están haciendo los privados? No, más allá de eso. Es buena idea si es que aparece un privado que esté interesado en asociarse al Estado. Si hay un privado que está dispuesto a poner la inversión, la tecnología y asociarse con un 49% del Estado y echar adelante la explotación del litio en el norte, fue una idea espectacular. Y si no hay interesados en ahí eso... fue la idea es mala, pero no tiene que ver con el modelo que se elige precisamente. La discusión es otra, si funciona o no funciona al mediano o largo plazo. Y ojo, yo creo que pueden aparecer actores interesados en asociarse al Estado en la explotación del litio. ¿Eleonora? O sea, yo creo que sufrimos mucho una desilusión cuando el presidente en la mañana con los empresarios de manera muy amable habla acerca de la política del litio y en la noche de ese mismo día está diciendo que el Estado se va a hacer cargo de un 51% y el privado solo 49%. Creo que no es la manera, no es la forma y aquí tiene que haber un cambio. Ya la política está hecha, pero yo no creo que el Estado tenga que hacerse cargo de todas las cosas. Pero después han salido, por lo menos, o a explicar, aquí estuvo... Después han habido ¿cierto? matices. Aquí estuvo, sí, pero... en Estado Nacional, estuvo el ministro Mario Marcel diciendo que el hecho de que el Estado tenga el control no solamente se hace a través de la propiedad, a través de tener el 50+1, también se puede hacer a través de pactos de accionistas, etcétera. Y que además no es para todos los proyectos, es para aquellos salares que se definan como estratégicos. Debiesen explicarlo mejor entonces, porque no es lo que se entendió así, porque al verlo con el Estado con el 51% a cargo, las acciones bajaron al otro día. Entonces basta mirar lo que está pasando hoy día, la incertidumbre que eso ha generado, y yo no sé efectivamente si va a haber algunos interesados en poner patrimonio y en poner inversión cuando el Estado se va a quedar con el 51% de ese extracto de litio. Pero como principio, ¿a ti te parece que el Estado, o sea, que se desarrolle los proyectos de litio a futuro como alianzas público-privadas? ¿Te parece bien como concepto, como fórmula, como estrategia? Exactamente, yo creo que eso es lo mejor que se debe hacer. Pero Ya, eso la es lo que alianza se proponía. público-privada. Alianza público-privada, exactamente, pero aquí estamos hablando de que el Estado es el dueño del mayor porcentaje del patrimonio, la torta más grande se la lleva el Estado y la inversión no necesariamente va a ser en alto porcentaje del Estado. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la atención. Pero tú concibes la alianza público-privada siempre en que el público es minoritario. No siempre es minoritario.
Entonces estamos bien. Pues, hay también la propuesta es una alianza público-privada. Sí. ¿A ti te parece que la alianza público-privada tiene que ser con el Estado teniendo la mayoría del proyecto? O sea, el 50% pueden ser de propiedad. en ambas situaciones, en ambos el hecho que hayan público-privado significa que hay actores públicos y privados interviniendo, teniendo injerencia. Eso es lo que propuso el gobierno. Me parece razonable. Han funcionado otros mercados bajo la misma lógica. El asunto es preguntarle a los privados si están en condiciones de generar una inversión, una alta inversión y quedarse solamente con el 49%. Bueno, pero no llevamos ni una semana y ya lo están criticando. Yo creo que hay que preguntarle a los privados cuando lo analicen con calma. Ahora, uno se puede preguntar, eso sí, ¿por qué es importante, para entender, por qué es importante que el Estado entre, controle, de la manera que sea el control, los proyectos de exploración y explotación de litio, considerando que no tiene ninguna experiencia en este tipo de minería? No la tienen. Los que tienen experiencia hoy día son las dos empresas, básicamente, que están explotando el litio en nuestro país, que es SQM y Albemarle. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el Estado entre? ¿Cuál es el aporte del Estado? No, el aporte del Estado tiene que ver con el que le entrega todos los permisos, entrega las minas propiamente tal. Pero yo creo que los contratos de arrendamiento, porque sí. acá no es concesionable. Claro, pero yo creo que la reflexión final tiene que ver con un tema de rentabilidad. Ellos ven que se va a generar una utilidad mayor estando dentro del negocio que estando fuera. Ya, pero hoy día se paga un royalty. Sí, estamos de acuerdo. Podría renegociarse ese royalty, Sí. que se pague más, por ejemplo. O sea, y ahí tenemos otro problema. Porque cada vez que se plantea la discusión de los royalties, los privados dicen no, ahorquen porque no se puede resolver ese problema y no le dan curso a los proyectos de royalty. Yo creo que hay que tener la mirada de quién es el que hace la mayor inversión. Y la mayor inversión en esta ocasión no la va a hacer el Estado. Lo van a hacer los privados. Lo van a hacer los privados. O sea, las consecuencias de la minería ¿Y quién va a son de querer por vida, invertir ojo, para cuando toda tú la tienes nación. el 100% de la torta y te vas a llevar solamente una parte? Entonces ahí el Estado está dejando de ser eficiente. Ya, pero lo que el Estado dice también, y el gobierno para defenderlo dice, esto va a permitir que entren nuevos competidores a la escena. ¿No es importante eso también, que entren nuevos competidores? Yo creo que efectivamente es importante que entren nuevos competidores, pero las reglas tienen que estar claras y yo creo que no podemos generar incertidumbre hoy día cuando la realidad de nuestro país lo que menos necesita es incertidumbre. Necesitamos certidumbre para que también la empresa y los privados puedan invertir en cosas tan importantes como esto, que es el litio. Andrés ha dicho recién que cada vez que se habla del royalty, de hecho hoy día hay un proyecto, ¿cierto?, que todavía no se ha podido sacar adelante y se intenta subir el royalty. Hay parlamentarios en general de tu sector que no están dispuestos a dar la aprobación para un aumento del royalty. A ver, yo creo que es importante esto que se pueda aumentar el royalty, pero aquí nos estamos desviando porque estamos hablando de materias constitucionales. Sí. Entonces, cuando pero hablamos... es importante saber cuáles son las posturas. Sí, yo no voy a instalar hoy día una postura de lo que estén discutiendo los diputados de mi sector o lo que no estén discutiendo los diputados de mi sector. Yo creo que aquí lo importante es hablar del rol que tiene el Estado y cuál es el rol que va a cumplir el Estado frente a los privados. Vamos a tener un Estado subsidiario, vamos a tener un Estado que se haga cargo de todo, porque yo no creo un Estado que se haga cargo de todas las cosas. Ya, y en ese sentido, siguiendo en la discusión constitucional, ¿qué de esto debiera quedar plasmado en la Constitución? Por ejemplo, asegurar y garantizar el derecho a propiedad. Sí, respecto del agua. No, estoy hablando de los proyectos mineros. Sí, debiese quedar resguardado el derecho a propiedad, efectivamente, porque eso te da certeza, te da garantía, te da seguridad jurídica también. ¿Andrés? No, yo no lo constitucionalizaría. Me gusta el modelo de concesiones que actualmente es el que se utiliza. Ya, y en el caso del litio, que no se puede concesionar, sino que solamente hay contratos de arrendamiento. Sí, pero es que es un eufemismo también, porque sí, porque a la larga es una especie de concesión también, porque yo arriendo el litio, les doy el usufructo, igual sacan el litio y el litio se lo apropian privadamente y se lo llevan. A la larga es lo mismo, funciona bajo la misma lógica de concesión. Ya, ¿no debería cambiarse eso? Porque entiendo que... O sea, debería homologarse, debería haber certeza tanto en la minería metálica como en la no metálica de unas mismas reglas del juego. ¿Eleonora? Sí, ¿Debiera ser concesionable? Debiese ser concesionable. Litio y no solamente que se haga según por arrendamiento. Debiese ser concesionable. Ya. Quiero preguntarles como concepto, también para cuando van a tener que enfrentar el tema medioambiental que tiene su propio capítulo, ¿cierto?, en la Constitución. ¿Es posible lograr el desarrollo económico y al mismo tiempo garantizar el respeto al medio ambiente? ¿Cómo debe quedar eso garantizado en la Constitución, Eleonora?
Yo creo que hoy día, bueno, la Constitución que hoy día tenemos asegura, bueno, no asegura, pero dice que nosotros debemos de vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Y creo que hoy día Pero eso también... no es así. Claro, no es así, es lo que dice la Constitución, pero por lo mismo volvemos al tema de qué es lo que tiene que decir la Constitución, porque puede decir muchas cosas, pero lo importante es cómo esto se va a aplicar. Entonces hay cosas que son de materia constitucional y lo otro debemos dejárselo al legislador. Andrés. Sí, tiene que establecerse criterios de ponderación. Obviamente yo creo que es más de la técnica y de la legislación entrar al detalle pequeño de cómo se equilibran estos dos mundos, cómo equilibramos el desarrollo económico y al mismo tiempo la protección del medio ambiente. Ya, pero el desarrollo sustentable es lo que debiera ser sí. o inspirar. Ese es el concepto, de alguna el titular. manera, ¿no? Sí, ese es el titular. ¿Los dos están de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Ya, en este capítulo de medio ambiente, ¿los dos están de acuerdo en que exista un capítulo dedicado al medio ambiente? Lo dije en otra entrevista, puede existir o puede no existir. Es indiferente, es un tema de técnica legislativa. Ya. Yo creo que debe establecerse dentro de los derechos fundamentales de que nosotros debemos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ya, pero distinto a lo que sale hoy en la Constitución. No, hoy día está en la Mejorado, Constitución eso, ¿sí? y yo no le daría un capítulo aparte porque creo que no podemos caer en lo mismo que fue la vez anterior de querer poner todo en la Constitución y creo que no es el sentido de poder... tenemos una nueva oportunidad y tenemos que hacerlo bien. Andrés, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, depende, es un tema de técnica legislativa. Ya. Si queda todo mejor agrupadito en un capítulo, mantenerlo. Si no, lo podemos dejar como un derecho social, la protección del medio ambiente. Claro, pero uno tiene la sensación de que al tener un capítulo se le da una relevancia mayor, ¿no es así? Sí, puede ser una relevancia mayor, pero el tema es que te quede sistémico, homologadito, con todo el contenido y hay que ver, porque si solamente va a estar el derecho social del medio ambiente, parece un poco inútil. Ya, y como está consagrado hoy día en la Constitución, ¿a ti te parece que está bien o hay que avanzar un poco hay más? que avanzar mucho más, mucho A ver, más. ¿en qué? De hecho, no tiene acciones... Te quedan 3 segundos. No tiene recurso de protección, por ejemplo, el Ya. derecho al medio ambiente. Ya. Yo pondría acciones constitucionales para su protección. Ya, o sea, si no me garantizan, si yo tengo y estoy viviendo en una ciudad Si se produce un contaminada, daño, si se estoy produce un viviendo- daño específico, Ya. tener una acción Si estoy viviendo constitucional en una para zona de recorrer. sacrificio, debiera poder poner un recurso de protección Exacto. contra la garantía constitucional. Para ver cuáles son los estándares y ver si se cumplen o no. Ya. Quintero Puchuncaví, por ejemplo. Puchuncaví, por ejemplo. Yo lo dejaría establecido también en la Constitución, que es importante que nosotros tengamos el acceso a vivir y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ya, pero eso sale hoy, por eso la Sí, pregunta por es, hay eso. que avanzar. Yo lo dejaría. Hay que buscar la manera en que eso yo pueda realmente exigírselo al Estado, porque hoy día es letra muerta. Sí, hoy día podríamos exigírselo al Estado, pero hoy día también tenemos que crear la conciencia de que no podemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Puchuncaví, de que finalmente hay ciudades completas que han tenido enfermedades producto de la contaminación que ha habido en ese lugar y creo que, insisto, materia de legislación. Se le acabó el tiempo a Eleonora Espinosa, Andrés Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros en este 24 debates. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Recuerden que es voto obligatorio y que la región metropolitana elige a 5 consejeros constitucionales. ¿Ya sabes quién será tu candidato o candidata al Consejo Constitucional? Bueno, un equipo de 24horas.cl contactó a los candidatos y les realizó 9 preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara al nuevo proceso constitucional. ¿Hicieron Sí. ¿Respondieron al cuestionario? Sí, ¿Los sí, dos? sí. Respondimos, sí. Bueno, todo eso quedó plasmado en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar a las opciones de tu zona. Conoce tu candidato y candidata y vota informado junto a 24horas.cl. Nos vamos, ya son las 7 de la tarde con 5 minutos. Viene Iván Núñez con las noticias. Muchas gracias, nos encontramos mañana a las 6:30 en otro 24 Debates. Buenas tardes. 24 debates.